Gracias. Bueno, buenas noches. Esta noche arranca una nueva apuesta de ETV. Consumidores es el nombre del programa. Y se preguntarán ustedes en qué consiste este programa, qué queremos contarles y, sobre todo, seguro que se preguntan ustedes qué es lo que hago yo aquí, ¿no? Bueno, pues que sepan que yo también me lo pregunto. Bueno, se lo pregunta todo el mundo, incluso se lo pregunta Adela. ¿Qué hago yo aquí? A ver. Sí, yo, Carlos, me lo estoy preguntando porque, que yo sepa, a mí me han dicho que esto no es un concurso. No, no lo es, efectivamente. Vale, bien, no. Bueno, de momento, ¿eh? A mí la verdad es que me llamaron y me dijeron, ¿te apetece hacer un programa sobre vida cotidiana y sobre consumo al servicio del ciudadano? Y dije, bueno, vamos a hablar de cosas que afectan a la gente además, Carlos. Dije, bueno, y es por la noche. Dije, bueno, ¿por qué no? Bueno, pues yo pensé exactamente lo mismo, porque, Carlos, vamos a hablar efectivamente del consumo. Es algo que todo nos afecta a nosotros. Tú y yo somos consumidores. Sí. La gente que está en nuestro público y también todos ustedes que están en casa. Sí. Y además nos vamos a implicar al máximo, porque de esto se trata, de informarles, de ayudarles y también de entretenerles. Sí. Yo, Carlos, ya me vas a perdonar, pero tengo una dudita. ¿Una dudita? Sí. ¿Te vamos a ver levantar la ceja? Amigos, comienza Consumidores. La bollería industrial y los refrescos azucarados podrían tener los días contados en los colegios. Sanidad y Educación quieren limitar su venta para frenar la obesidad infantil. Pero, ¿es una medida realmente necesaria? Consumidores ha visitado 60 centros escolares vascos en busca de máquinas vending. ¿Está la comida basura al alcance de nuestros hijos? Esta noche en Consumidores, la alimentación infantil a debate. ¿Se han preguntado alguna vez de qué se quejan el Jonan y el Chori? Descubriremos a los consumidores que llevan dentro los actores de Vaya Semanita, Javier, Antón y Diego Pérez, y sabremos qué es lo que les molesta. En Consumidores nos hemos puesto a prueba. ¿Cómo conseguir un crédito de 3.000 euros al mejor precio? Le ayudaremos a elegir la mejor opción. Esta noche vamos a hablar de alimentación infantil, de qué es lo que les gusta comer a nuestros hijos, qué es lo que no les gusta, cuáles son alimentos saludables, cuáles no son tanto. Y bueno, mira con qué carita me mira, por favor. Y yo creo que los mejores para hablar de este tema son precisamente los niños, que se han puesto aquí como si estuvieran en la última cena, además todos. Hola, ¿qué tal estamos? Bien. ¿Estás bien? Oye, aquí veo yo cosas muy ricas, ¿no? Es decir, mucha fruta, mucha verdura. ¿Vosotros sois de comer fruta y verdura y estas cosas? Bueno, No. a mí no me gusta mucho. Pues empezamos. ¿A ti qué te gustan las chuches? Sí, Sí. ¿Tú prefieres comer chuches a que te pongan estas cosas en el plato? sí. Qué barbaridad. ¿Y vosotros también? ¿Los chicos también? Sí. También. O sea, que sois todos de la liga de las chuches, ¿no? Sí. Bueno, ¿y entonces qué vamos a hacer con todo esto? A ver, tú que no has hablado todavía, ¿por qué tenemos todo esto tan rico aquí puesto en la mesa? A ver. Pues para hacer pinchos Ah, para hacer pinchos. ¿Y qué pinchos vamos a hacer? de verdura y de fruta. Lo dices con una alegría que se nota que te encantan los pinchos de verdura y de fruta. ¿Tú comes esto de verdad? No. No. ¿Y ni siquiera en la castola te lo ponen? ¿O sí? Sí. En la castola sí. Os voy a dejar aquí que estéis haciendo estas cositas, ¿vale? Vamos a seguir el programa ya, pero dentro de un rato volvemos y probamos a ver qué tal están los pinchos, ¿de acuerdo? Vale. Venga, un aplauso para todos los niños, os dejamos aquí trabajando tranquilos, ¿eh? Bueno, vamos a dejar a los niños que están creando estos pinchos que son riquísimos y que son muy saludables. Yo creo que son el ejemplo sin duda de que comer fruta y verdura también puede ser muy divertido. Y de este asunto vamos a hablar esta noche, de la importancia de la alimentación de nuestros hijos. ¿Qué es lo que comen en el colegio o en la castola y qué es lo que comen en casa? ¿Quién tiene más responsabilidad? ¿Los padres o tal vez el centro escolar? De momento, quien va a intervenir es el gobierno central y lo va a hacer con un anteproyecto de ley para limitar, entre otros productos, la venta de bollería industrial en las máquinas vending de los colegios. El objetivo, prevenir y evitar la obesidad infantil, que en Euskadi ya saben que afecta a uno de cada 4 niños, una proporción que es tan elevada como preocupante. Bueno, Consumidores se ha preguntado si realmente se venden este tipo de productos en los centros escolares vascos. Y hemos visitado 60 centros en Bilbao, Donostia, Vitoria y Pamplona. Y atención, atención a lo que nos hemos encontrado. Son productos poco saludables en el consumo habitual, pero siguen presentes en los centros escolares del País Vasco y Navarra, en máquinas expendedoras, cafeterías y cantinas. Pero nuestra investigación ha traspasado las puertas de los colegios y ha dado con nuevos datos relevantes.
El equipo de investigación de consumidores ha visitado 60 centros escolares de la red pública y de la red concertada, tanto de la Comunidad Autónoma Vasca como de Navarra, para comprobar si en esos centros escolares hay máquinas de vending que ofrecen productos de bollería, snacks salados, bebidas azucaradas, cuyo consumo frecuente es poco recomendable. Y la respuesta es afirmativa. Sí, hay este tipo de máquinas en 7 de los 60 centros. Pero hemos querido ir más allá y hemos inspeccionado los alrededores de los 60 centros escolares, y lo que hemos hallado es que en 6 de cada 10 los alumnos pueden adquirir este tipo de productos en tiendas de golosinas, panaderías, etcétera, en un radio de menos de 2 minutos andando. Por tanto, podemos concluir que los escolares vascos pueden acceder con suma facilidad a este tipo de productos cuando acuden al colegio cada día. Entramos en uno de los 60 colegios investigados. Hay máquinas expendedoras de alimentos y de bebidas. El consumo frecuente de muchos de estos productos no es saludable, pero ¿por qué se instalan entonces? Pues era para evitar que hiciesen un consumo igual tan descontrolado fuera. Nosotros, el hecho de que desaparezcan del entorno escolar este tipo de ofertas, bollería industrial, snack, bueno, pues nos parece una medida acertada, pero que no puede ir sola, es decir, porque al final lo van a comprar en el exterior. Si aquí no hay, tanto los educadores, tanto profesores como padres, no vamos todos a una en intentar eliminar de la dieta habitual ese tipo de productos, ellos son consumidores compulsivos. Intentas darles una alimentación equilibrada, sin ningún tipo de bollería, y bollería pueden comer una vez cada mes. La bollería es algo que no les va bien, y que sabiendo los problemas que hay de obesidad. Sí, que las ves en el patio pues con galletas, el donuts, bollitos, sí comen. Pero esta tentación para los escolares no está presente solo dentro del colegio, sino, como en este caso, en el entorno más próximo al centro escolar. Vienen aquí porque la máquina les resulta más caro. Entonces aquí bien bajan por €1, se compran 2 o 3 paquetes, se compran 3 o 4 gominolas, y en la máquina del colegio pues no le da más que un paquete. En algunos momentos en nuestros proyectos pues hemos hablado de introducir, bueno, pues otros elementos más saludables, como puede ser fruta, la presencia habitual de fruta, o bocadillos más normales con pan y con embutido, introducir libros que puedan salir como regalo con alguna pieza de fruta. A la espera de cambios, estos son algunos productos a los que los escolares siguen teniendo acceso. Bueno, estaba solo, pero ya no lo estoy. Como ven, voy a estar ahora bien acompañado los próximos minutos, pero de momento lo que tenemos sobre la mesa colocados son todos los productos que podríamos llamar productos sospechosos, ¿no? Productos que se venden en los colegios. Y la pregunta es si tendrían que desaparecer de las máquinas vending o si superarían el control. Bueno, conmigo están, voy a empezar por mi derecha, Elena Lustiza, que es pediatra. Buenas noches, Elena. Hola, buenas noches. Miembro de la Asociación de Pediatras de Atención Primaria del País Vasco. Exacto. A su lado está Paloma Serrano, que es secretaria de VIGE, ¿está bien dicho? VIGE, Federación de Padres y Madres de la Escuela Pública. De Vizcaya. De Vizcaya, muy bien. Y a mi izquierda tenemos en primera instancia a Carmen Pérez Rodrigo, que es médico nutricionista, que es miembro de la Unidad de Nutrición Comunitaria del Ayuntamiento de Bilbao. Y por último, el único hombre que me acompaña en la mesa, pero no por eso menos listo, Iñaki Izaguirre, profesor y miembro del Sindicato de Profesores de Steilas. Buenas noches a los 4, gracias por estar aquí con nosotros. Y vamos a entrar en materia. Yo ya he puesto aquí todos estos productos, que a mí la verdad es que me están apeteciendo, y a esta hora de la noche más todavía, estoy por comérmelos, pero le quiero preguntar a Carmen si pasan o no pasan el control estos productos. A ver, papelera. Vamos a ver, de acuerdo a la propuesta, pues sí, tenemos que decir que estos productos, pues mira, nos encontramos, por ejemplo, esto... Sí. Ya me estás quitando lo que me gusta. Claro, no, si es que todo es súper apetecible, sabe de maravilla, huele fenomenal, fíjate qué ruido hace cuando lo cojo. Es que todo esto está invitando a comer. Esto hay que tirarlo todo, acércame ¿no? Aquello. Te lo acerco, sí. Bueno, la norma dice que todos los que superen las 200 calorías o que tengan más de 0,5 gramos de sal no son saludables, ¿no? Claro, el problema con todos estos es que son alimentos que tienen muchas calorías por cada 100 gramos, que además tienen muchos azúcares, más de lo que sería deseable. Ajá. Y además pues un contenido de grasa que aunque aquí parece que no lo vemos, pues está. O sea, estos ya los tiramos. Así que en este caso estos
Se van. Oye, pero has dejado muchos, ¿no? ¿O estos también...? Bueno, a ver. Hemos dejado los que tienen muchas calorías, muchos azúcares, sí, muchas grasas y además grasas de esa familia que no son precisamente las más recomendables, de las que ayudan a subir el colesterol, para que nos entendamos. ¿Y el resto? Pues mira, el resto nos encontramos por aquí con otra serie de cosas que también huelen fenomenal, hacen mucho ruido, saben de maravilla y tienen unos paquetes súper atractivos. Lo siento por vosotras porque os han dejado sin cena ya. Claro. El problema que tienen en este caso, también tienen más calorías de las deseables, aunque ponga aquí que pesa 30 gramos, pero para los 30 gramos que nos comemos la cantidad de calorías es bastante importante. También tienen grasas que no son precisamente de las más recomendables y en este caso además encima llevan añadido sal, más sal de la deseable. Así que en este caso tenemos que decir que, bueno, no es que no tuvieran que estar, pero por lo menos debería de haber otras cosas alternativas a estas, más saludables, con menos sal, menos grasas. Muy bien. O ¿Y menos las bebidas las salvamos o...? Bueno, pues aquí también vemos que tenemos bebidas que, bueno, en algunos casos pues tienen bastante azúcar y en otro caso, bueno, este no tiene tanto azúcar, pero en cualquier caso, pues una buena opción alternativa siempre es el agua, ¿no? O la leche sin ningún añadido, ni de sabores, ni de azúcares, ni nada. Pero en cualquier caso, bueno, pues un batido que no tenga materia grasa y que no tenga demasiados azúcares añadidos, de acuerdo a esta norma que nos están planteando, podría pasar. Y en este caso, pues también son chuches de estos que nos hablaban antes, también tienen el mismo problema con los azúcares y todas esas cosas. Dejaré de comprárselos a mi hija, está claro. No hemos pasado el examen, ¿eh? Bueno, hemos visto el estudio que ha hecho Consumidores y yo quiero saber un poco vuestra opinión porque en 60 colegios hemos estado y resulta que solamente en 7 de ellos estarían cumpliendo la norma, ¿no? Respecto de las máquinas de vending. Entonces, yo no sé si esto es una polémica real, es una polémica ficticia, sobre si hay que quitarlas o no de los colegios. Quiero conocer un poco vuestra opinión. Elena, por favor. Bueno, pues como has dicho, soy pediatra y represento un poco la opinión de toda la Asociación Española de Pediatría, de Atención Primaria y a la Vasco-Navarra de Pediatría, o sea que representa a muchísima gente que estamos prácticamente unificados en la idea de la estupenda y acertadísima medida, este anteproyecto de suprimir, y voy a decir contundentemente, todas las máquinas expendedoras. ¿Tú eres partidario de quitarlas todas? Bueno, es que exactamente es lo que representa, exactamente lo que estamos propugnando, intentando educar a los padres en cada consulta de lo que no es saludable. Y exactamente lo que no es saludable es toda la comida hipercalórica, como acabas de comentar, hipercalórica, hiperproteica, hipergrasa, con un aumento de azúcares siempre, porque va al lado ese refresco. Por supuesto, bajas en antioxidantes. Eso que conocemos como lo menos saludable, es lo que todo, tú quieres. El 100% es dificilísimo encontrar. Paloma, ¿tú qué piensas? Con lo cual es absolutamente en contra de... Buenas noches. Bueno, yo estoy muy de acuerdo con la pediatra, estoy muy de acuerdo con la nutricionista, que deberían de no estar en los centros. De hecho, el porcentaje es muy pequeño de los centros que tienen estas máquinas. Lo que pasa es que nos encontramos con otro problema. Los chavales y los niños, cuando salen de los centros escolares, tienen muy cerca de ese centro escolar las tiendas que venden todo este tipo de productos. Sí. Y entonces, mayoritariamente, yo soy de la opinión que lo que tenemos que hacer es educar. Primero, educar evidentemente a nosotros, a los padres, y que todos conozcamos, desde nosotros los primeros, los chavales después, y los profesores evidentemente también, qué es lo bueno y qué es lo malo. O sea, tener conocimientos de nutrición, qué problemas podemos causar a nuestros hijos si todos los días al salir de la escuela vamos a la tienda de chuches y le compramos las chuches. Pues ya que has dicho profesor, a ver qué es lo que piensa el profesor Iñaki sobre esta cuestión. ¿Es una polémica real? ¿Es una polémica ficticia? ¿Los colegios lo hacen bien? ¿Habría que quitar las máquinas de vending? ¿Tú cómo lo ves? Yo de entrada lo que diría es, yo no conozco ningún centro de primaria, y conozco bastantes, en el que haya ninguna máquina de este tipo expendedora, ¿no? Supongo que en edades de secundaria, centros de bachillerato y demás, es donde están situadas, pero desde luego en los centros de primaria yo no conozco ningún centro que la tenga. Gracias. Bueno, tenemos la fortuna de que no exista en los centros porque me parece que es algo innecesario. Hay otra parte del problema que yo creo que también va unida a todo este tema y es que, claro, que si existen esas máquinas expendedoras es porque hay quien las pone, quien autoriza, perdón, y hay también, y no es por meterme ni con esta casa ni con nada, medios de comunicación que hacen
propaganda incluso abusiva de lo que después se expende en las mencionadas máquinas. Con lo que, pues que haya que meterle mano, me parece, a ese tema, me parece que es un elemento, vamos, muy claro, pero que desde luego ni es el único y que hay otros muchos que deberían de tener. Y Carmen, tú has sido muy dura con los productos que teníamos aquí, los has eliminado todos, los has enviado todos a la basura, entonces me imagino que tu respuesta va a ser también por ahí, ¿no? A mí por me gustaría decir una cosa claramente. Sí. No es que estos productos los tiremos a la basura. Lo primero de todo es que son productos que están en el mercado, que son legales, etcétera, etcétera. El problema con estos productos es cuando están desplazando de la dieta a otros productos desde el punto de vista nutricional mucho más interesantes y que realmente son los protagonistas del plato, del aperitivo, de la media mañana, del recreo y a veces hasta del desayuno de los chavales. Entonces, el problema es el colegio. ¿De qué manera puede contribuir a que los chicos y chicas tengan a su alcance una oferta de alimentos más saludable? A ver, en consumidores vamos a ir un poquito más allá, porque efectivamente la alimentación infantil, lógicamente, no se reduce solo a las máquinas vending, así que vamos a entrar en materia y lo vamos a hacer de la mano de Adela. Sí. Y yo voy a arrancar, Carlos, con un dato. En Euskadi, 160.000 alumnos de infantil, de primaria y secundaria comen en el colegio a diario, lo que significa que el menú del comedor escolar es una pieza clave en la alimentación infantil. El Gobierno vasco dispone de una guía para la gestión de esos comedores escolares. Allí aparecen pues, recomendaciones sobre el tipo de alimentos que debe incluir, con qué frecuencia, en qué cantidades. ¿Siguen los protocolos de este protocolo de los centros escolares vascos? Consumidores ha sido testigo del proceso de elaboración de un menú escolar. ¿Se logra el objetivo? ¿Que los niños coman y que lo hagan de un modo equilibrado y saludable? ¿Aprueban el examen de calidad los menús de los comedores escolares? Nuestros hijos comen una media de 165 días al año en los comedores escolares, menús que elaboran los propios colegios o llegan preparados por empresas de catering. Con ellos cubren una tercera parte de sus necesidades energéticas, pero ¿es una alimentación sana y equilibrada? Tú tienes que marcar de primeras unos mínimos de raciones y tienes que intentar que todos los niños coman esos mínimos. Lo importante es que la materia prima que entra en crudo sea de buena calidad. Se juega mucho con las guarniciones. Nuestro menú es único, desde los 3 años hasta los 16 años. Maite, ¿es difícil que coman de todo y bien? Sí, les obligo un cazo que coman. ¿Algunos repiten? Sí. Sí, depende, la pasta, la verdura no, pero la pasta sí. ¿Se nota diferencia por edades? Los más pequeños comen mejor, cuando más grandes peor. Más difícil. ¿Qué es lo que más os gusta? Pues a mí pues macarrones. ¿Habrá alguna cosa que no os guste comer, no? Sí, las alubias, vainas. Eroski Consumer inició hace más de una década el análisis de los menús escolares. A día de hoy, Euskadi aprueba con buena nota. Aún así, hay que seguir mejorando. Hemos tomado conciencia todos, padres, centros y consumidores en general, de la importancia que tiene la nutrición de los niños también en el colegio. Y esto ha significado un antes y un después. Antes simplemente se les daba de comer, ahora ya hay una preocupación generalizada por conseguir que esa pirámide nutricional esté bien representada. Y sí que notamos que incluso en los centros donde puede haber un mayor equilibrio, lo que hay es una carencia de variedades. El tema del pescado se suele centrar normalmente en unas determinadas variedades que son menos problemáticas desde el punto de vista del costo, desde el punto de vista de la preparación. Nos dirigimos a una empresa de catering. ¿A qué controles se someten para garantizar la calidad de la comida? Todos los proveedores tienen que estar homologados. Se les hace un control, primero, de que ellos cumplen la legislación, segundo, de que sus materias primas también la cumplen. Nosotros realizamos analíticas a las materias primas, prestando mayor atención a aquellas materias primas consideradas de riesgo. Entonces, pues la carne, el pescado, el Gobierno vasco sí que nos impone otra serie de requisitos en lo que son los platos elaborados. Nos exige unas pautas nutricionales concretas. No se pueden meter precocinados más de una vez al mes. Los menús los elaboramos nosotros, tenemos una plantilla trimestral, el Gobierno vasco tiene que dar su aprobación. Evolución positiva que no debe bajar la guardia a pesar de la actual crisis económica. Hasta aquí los comedores escolares, que ya hemos visto que en Euskadi sí aprobarían ese examen de calidad. Pero ¿qué ocurre en casa? Los padres tienen que preocuparse de que sus hijos tomen un buen desayuno, un desayuno potente, y de que cenen de manera variada, pues teniendo en cuenta lo que han comido al mediodía. ¿Lo hacen todos o algunos delegan excesivamente en el colegio? ¿De quién es la responsabilidad de la alimentación infantil? Si hay un niño obeso, ¿quién tiene la culpa? Nos hemos acercado al día a día de una familia vasca. ¿Aprueban los padres el examen de nutrición? Chicos,
malla y piña. De nada sirve la educación en los colegios sin la responsabilidad de los padres para prevenir un problema de salud tan grave como es la obesidad. Con el calendario de menús escolares, ¿sabemos planificar su alimentación diaria? Lentejas con puerros, merluza rebozada con lechuga y fruta. ¿Qué podrían cenar este día? Pues normalmente ese día les pondríamos carne para cenar y en vez de fruta, pues de postre o yogur o leche, algo que no sea fruta, porque en la merienda también habrán comido fruta. ¿Estamos satisfechos con lo que comen en el colegio? Lo único que he hecho en falta, al ser handtokis que vienen igual de catering, el concepto de plancha en un handtoki, por lo menos en el nuestro, pierde eso, ¿no? del estar hecha en el momento. Pero queremos ir más allá, y con este y otros menús vascos nos dirigimos a la consulta de un pediatra especializado en nutrición. No solamente se trata de comer o salchichas o pescado, sino qué tipo de salchichas, qué tipo de pescado, qué tipo de fruta. Tampoco debemos pretender que los colegios sean los grandes educadores de nuestros hijos ni los que les enseñen a comer, debemos de ser nosotros. ¿Hay suficiente información? ¿A quién recurrimos si necesitamos ayuda? No hemos recibido más que un poco la lógica, utilizar el sentido común y bueno, pues equilibrar y compensar entre el médico y lo que te puede decir en pues, las páginas de ayuda a padres de Osakidecha y de esta gente, pues siempre hay alguna pista, ¿no? Hay lo que hay y de eso tienen que comer. Las espinacas no le gustan mucho. ¿No te gustan las espinacas? El chocolate sí. El chocolate sí. Se comen su bollito con chocolate, sus pizzas, pero todo en su medida y con una ensaladita, todo compensado siempre. Estamos abrumados con la comida rápida, a las pizzas, y a la comida precocinada, postres, cereales muy edulcorados, muy azucarados y sobre todo que restan el apetito para comer otras cosas. Y con todo nos tendremos que poner una nota. Yo me pongo notable. Bueno, ya hemos visto que esta familia se pone un notable en la alimentación infantil. El pediatra, por su parte, afirma que no se puede cargar con toda la responsabilidad al colegio, con lo cual el debate de alguna manera está sobre la mesa y tiene muchas vertientes, ¿no? Los productos poco saludables, cuyo consumo frecuente se quiere evitar, y luego la responsabilidad del colegio por un lado y de los padres por otro, a la hora de educar nutricionalmente a los hijos. Porque lo que está claro es que 1 de cada 4 de nuestros hijos es obeso. Entonces, a ver, ¿quién tiene la culpa de esto? ¿La tenemos los padres? ¿La tienen los profesores? ¿Es una culpa compartida? ¿Qué ocurre exactamente? ¿Quién quiere empezar? Las empresas de catering, Sí. no todas son iguales, eso para empezar. Vigue hace año y medio, 2 años, hizo un estudio sobre los comedores escolares y los resultados de ese estudio que se hizo, se presentó evidentemente el menú de ciertos colegios de una zona, en concreto la zona de Guecho, a un nutricionista y no estaba de acuerdo en cómo estaba hecho esos menús. Sí. Entonces la pregunta a los padres es la siguiente: si la nutricionista a la que yo le presento los menús no está de acuerdo, ¿cómo ese menú llega al colegio? Porque se supone que el gobierno tiene que tener unos nutricionistas para dar el visto bueno de esos menús. Entonces esa es la primera. Luego, en los comedores escolares el espacio de tiempo es muy largo, muy amplio. Se da el mismo menú a un crío de 3 años y a un chaval de 15 y de 16. El mismo. El mismo. Lo cual, por lógica, no debería ser así. Entonces, ni se gastan las mismas, o sea, no tienen las mismas energías, evidentemente un niño, una niña, un chaval de uno de infantil, las cantidades evidentemente son diferentes. Entonces, tendríamos que tener, tanto los padres como los centros, porque las empresas de catering se nos impone por gobierno, o sea, las empresas de catering entran a un concurso, gobierno licita, creo que se dice, sí, y bueno, pues le concede por X años esa empresa a X colegios. Sí. Entonces, lo que yo pediría es que los padres y los directores de los centros pudiéramos tener esas evaluaciones anuales, que sé que se realizan a final de curso, pero a los cuales los padres no accedemos a esa evaluación. Que se pueda hacer, no la crítica, pero sí un resumen de cómo ha sido ese año y poder presentar al gobierno para que al año siguiente, si ese catering ha sido malo, al año siguiente se pueda cambiar. ¿Qué piensa el profesor de esto? Porque me da un poco la impresión de que Paloma viene guerrera y le está dando a entender que la responsabilidad es de los coles, ¿no? Bueno, es compartida, ¿eh? Compartida. Es compartida. ¿Qué piensas, Iñaki? Bueno, yo creo que por parte del profesorado desde hace mucho tiempo hay ya una, no sé si es un callo o qué, a cargar con todo lo que nos echen encima. Le hacemos frente de la mejor manera que podemos y yo creo que en general se le hace frente bien a la
responsabilidades que se nos ponen encima, por lo menos eso es lo que dice la señora consejera cuando quiere dorar la píldora. Es decir, que hay unos profesionales muy buenos en los centros educativos. Bueno, yo eso en concreto, en general, yo lo comparto, pero yo creo que en el tema de los comedores escolares, en concreto, en principio, la capacidad de maniobra que se les deja a los centros es prácticamente nula, Quien decide los menús son las empresas de catering, eso lo acuerda el Gobierno vasco con las empresas de catering, sí. Y que lo que nos cae encima es el marrón de gestionar eso de la mejor forma posible, con mucha limitación en cuanto a lo que podríamos hacer. Dentro de esas limitaciones, yo creo que los intentos de los centros que yo conozco, desde luego, ¿sí? Los intentos que se hacen porque todo eso se haga de la mejor forma posible son, en muchos casos, bastante grandes, bastante más grandes de lo que mucha gente se imagina. Quiero decir, cuando hay una situación complicada en la que, entre otras cosas, el personal que se encarga de hacer la comida, de dar de comer, tal, en la mayor parte de los casos depende de una empresa externa, con lo que las condiciones laborales, bueno... Entonces, la conclusión que yo estoy sacando es que esto de las comidas en los colegios es muy mecánico, los profesores no pueden hacer ni decir prácticamente nada, no hay educación en los colegios respecto de la nutrición, y lo que haga la empresa de catering, que pueden ser criterios económicos, es lo que hace que coman una cosa u otra. Eso es una de las partes. A ver, pero cuidado, educar... son muchas cosas, y educar podemos educar todos, no educar solamente el centro, padres, claro, ¿no? Incluso los medios de comunicación, la sociedad en su conjunto, la colaboración con los servicios médicos, hay mucho bacalao por medio, pero porque claro, A o B no me creo yo que sea pero, bueno, quiero intervenir más que nada porque claro, siempre hablamos, es curiosísimo porque la consulta nos pasa cantidad de veces que los padres, balones fuera, el niño, esto me quedo con el comedor escolar, el niño, el comedor escolar, balones fuera absolutamente al colegio, que me imagino que tiene su responsabilidad y que tiene, pero probablemente los comedores escolares, con los nutricionistas que hay detrás y con la legislación que hay ahora, probablemente es de lo más ajustado y equilibrado dentro de una pirámide alimentaria. Y únicamente la comida supone un 30% de las calorías del día y además supone pues 8 meses o 9 meses al año, con lo cual al final el 80% de la alimentación es en la familia, con lo cual la responsabilidad primera hay que dejar muy claro que es la familia. Evidentemente estamos en una sociedad que va cambiando, pero el núcleo de generar unos buenos hábitos a los niños desde la infancia y la escuela mejor para que esos hábitos se formen es desde la familia siempre, y además la mejor enseñanza siempre es el ejemplo, y el ejemplo es en casa fundamentalmente. Y el colegio es otro, digo porque siempre terminamos con los comedores escolares que se pueden mejorar, pero yo digo... Elena no está de acuerdo, pero vamos a dar la palabra a Carmen, que quería decir también algo. Sí. Todos, cada uno de nosotros debemos de asumir la parte de responsabilidad, sanitarios, educadores, familias y administración que nos corresponde, porque a cada uno nos toca nuestra porción. La verdad es que desde el punto de vista de los comedores escolares, nosotros llevamos trabajando más de 25 años en este tema y nos da una perspectiva bastante amplia, y han cambiado mucho las cosas, es cierto, pero es también cierto que hay muchas cosas que cambiar. Claro, lógicamente en un comedor escolar comen desde niños de 2 años hasta en centros que tengan hasta enseñanza secundaria y bachillerato, pues fíjate, casi 18 años. El abanico es muy importante, y también niños con distintas necesidades, desde problemas de alergia, celíacos, no sé qué. Es muy complicado. Es complicado y se intenta dar respuesta a estas necesidades. Se ha avanzado mucho, y aunque el menú tenga que ser un menú base, desde luego ni las cantidades ni muchas veces las texturas y la forma de preparación es lo mismo para un niño pequeño que para un niño mayor, o un niño con un problema en concreto al que se intenta dar respuesta, cosa que hace pues 10 años, por ejemplo, no se hacía y no se contemplaba, y un niño con un problema de salud tenía que irse a comer a su casa, y hoy puede hacerlo en el centro escolar. Así que eso me parece que es un avance muy importante. Bueno, pero entonces los centros sí tienen responsabilidad, ¿no?, en la alimentación de los hijos. Evidentemente cada uno tiene su parte de responsabilidad, claro. Sin que esto implique, Elena, que los padres nos durmamos en los laureles, ¿no? Yo al principio de mi intervención ya os he dicho que la educación empieza por los padres. Y si los padres no ponemos las bases de esa alimentación, evidentemente el chaval o el niño no va a adquirirlas, por mucho que en el centro Pero le los enseñen. padres preguntan, por ejemplo, a sus hijos o directamente al colegio, ¿cuál es el menú que tienen, por ejemplo? A ver, ¿Qué es lo que comen? A los niños, tanto 2 años hasta acabar el ciclo de secundarios, hasta cuarto de la ESO, reciben mensualmente y trimestralmente el menú que van a tener. Que, por cierto, yo he traído una hojita de la zona donde yo... Es una cosa así... donde viene el menú de los 3 meses, lo que van a comer todos los días. ¿Qué es lo que pasa? En infantil y en primaria, esto llega a casa porque se les mete en la mochila
y los críos, pero claro, esto en secundaria no llega. Ya. Hablamos desde 12 años hasta 16, si todo va bien. Yo también sé que muchos padres cogemos este menú, lo ponemos en la nevera y nos olvidamos. Y entonces decimos, ¿qué ha comido hoy la criatura? Tal, pues a la noche le voy a dar para compensar. Pero muchos padres no tienen ese conocimiento de qué es lo bueno, cómo mezclo. Entonces, volvemos al principio, o sea, volvemos a educar. A educar, pero empezando por los propios padres, que son los que tienen que dar la primera información y además predicar con el ejemplo a los hijos, ¿no? Luego vienen los profesores, que por cierto, en los colegios se vigila o no se vigila, porque claro, una cosa es que tengan el menú, pero otra cosa es que coman bien, que coman lo justo, que no tienen... ¿Ese tipo de cosas se siguen en los colegios o no? Mira, sí, en los centros, por suerte, el profesorado ya no tiene que encargarse del cuidado de los comedores, ¿no? Ese aspecto educativo se cubre desde personal que viene de la empresa de trabajo, pero sí hay una responsabilidad en el centro, hay un responsable o una responsable de comedor que es quien se encarga de que esas cosas, de vigilar, es decir, que todo las cantidades, tal. Ahora bien, vuelvo a decir que hay unos límites muy... Bueno, claro, muchas veces se dice, yo voy a mandarle a mi hijo al comedor para que aprenda. Digo, pues puedes mandarle a tu hijo o a tu hija al comedor para que aprenda, pero desde luego que tu hijo o tu hija aprenderá a comer en el comedor, pero el que aprenda a comer en el comedor no va a servir para que en casa coma de todo si no le pones de todo. Sí, si al final porque no tienes tiempo le pones un bollo a tu hijo en la mochila, pues lo fastidias. Y otro de los problemas, y acabo con eso, es decir, quiero insistir en que en educar intervenimos todos. Nosotros hemos hecho experiencias en el centro de desayunos sanos, cardiovasculares, con el zumito y tal, y se hacen eso, y se hacen otra serie de iniciativas, y se trabaja en diferentes áreas, todo lo relacionado con la pirámide de alimentación, etc., pero hay muchas más. Yo creo que hay pocos asuntos que interesan tanto como este de la alimentación, porque nos afectan a todos muy de cerca, y Adela está con el público aquí en nuestro plató, y creo que tiene algunas opiniones interesantes que vamos a conocer de inmediato. Adela, cuando quieras. El debate está muy interesante, es lo que he escuchado por aquí, pero antes de escuchar la voz de parte de nuestro público, me gustaría recordaros que las personas que están aquí de alguna manera van a participar, porque son perfiles que corresponden quizá a lo que usted esté pensando en casa. ¿Que usted quiere venir aquí al estudio, al plató, y dejarnos su opinión? Pues es muy sencillito. Nos pueden enviar un correo electrónico a consumidores@eitv.com o llamarnos por teléfono el 94-656, a ver que lo tengo por aquí, 3704. Es muy sencillo. Y decía que estamos escuchando que el debate está interesante. Se lo vamos a preguntar a María Pilar de Bilbao, es maestra, también ama de casa. Gabo, muy buenas noches. El tema del papel de los padres en este tema, la responsabilidad, ¿en dónde recae? ¿Delegan demasiado los padres? Los padres delegan demasiado por fuerza mayor. ¿Y por qué? Pues porque están muy agobiados, tienen que trabajar, no pueden estar a la hora de comer en casa y los niños comen por fuerza mayor en el colegio. Y el colegio pues falla mucho, porque aquí lo han dicho los expertos. Es tremendo que dependa solo de empresas que se supone que lo hacen bien, pero que no estamos de acuerdo, no lo hacen bien. Son empresas que están dedicadas a ganar dinero. Que los niños... Pero a los niños que le meten las cositas en la mochila son los padres. A veces sí, los encontramos que los niños llevan pues un donut en la mochila, por supuesto que sí, pero también las máquinas vending. ¿Qué hacemos con ellas? Porque hemos escuchado en la mesa las máquinas que quitar. Fuera todas, porque además son adictivas. Los niños, el mismo ruido que hacen, como ha dicho una de las expertas, la nutricionista, el mismo ruido que hace la máquina al meter la moneda, hoy lo hemos visto ahí fuera, los niños que están aquí. Yo quiero, a ver cómo hace, Tendríamos que ver, María Pilar, qué éxito tiene si, por ejemplo, pusiéramos ahí unas piezas de fruta, a ver cuánta gente, cuántos niños cogerían. Yo creo que ninguno. Muchas gracias, María Pilar. Voy a seguir avanzando. Tenemos aquí a Daniel, es de Girona, profesor de biología y también es padre. Y a mí me gustaría preguntarte, en tu experiencia como profesor, si efectivamente ves que los críos van ahí a la maquinita, comen muchas chucherías. Efectivamente, pero eso no es una cosa que veamos en el colegio, porque solo tenemos máquina de refrescos. ¿No tenéis? De refrescos sí, pero está siempre atascada. Los niños meten palitos para sacar monedas y no, al final ni monedas ni nada. Buen sistema. Pero sí en las excursiones hemos comprobado pues,
pues aparece la típica tienda con máquinas de estas y se ponen todos a hacer cola allí desesperados, ¿no? Claro, y ante eso los padres al final, ¿qué hacen? Porque los padres son los que les dan el dinero. Claro, efectivamente, el dinero se lo dan los padres y luego estos, pues me gustaría comentar una cosa que no ha salido antes en la mesa. Se ha hablado de grasas y de sal y de azúcar, pero también tienen unos aditivos que son potenciadores de sabor y así, que lo que hacen es crean una adicción y una avidez tremenda. Entonces los chavales incluso se lo cuentan y te dan la razón pero siguen comiendo, ¿no? Hombre, los chavales y los no chavales, que nosotros estamos aquí dándole al piquillo, pero cuando cae en nuestras manos alguna bollería de esas también picamos. Gracias, es que recasco. Y seguimos con una chica joven, de mi edad por lo menos. Nerea de las Arenas es estudiante de comunicación audiovisual. Yo no sé si tú eres muy habitual de los llamados restaurantes rápidos o la denominada comida basura. Pues yo, por ejemplo, no, porque por problemas de salud no puedo tomar ningún producto ni que esté en la máquina, ni comida basura, ni nada, pero la gente de mi edad y más jóvenes cada día más, por desgracia, la verdad. ¿Y en los comedores infantiles? ¿Tú has comido en el comedor en el Yo colegio? comía en el Jantoki de mi Castola, Sí. y, por ejemplo, nosotros no había nadie que nos controlase, nos ponían la comida encima de la mesa y cada uno de nosotros cogía lo que quería, comía lo que quería, y si no comías, o sea, no había nadie. Nadie te controlaba. Nadie. ¿Y lo de las máquinas vending? ¿Metemos piezas de fruta o no metemos nada? Yo no quitaría las máquinas vending, únicamente cambiaría los productos por otros más sanos. El agua, por ejemplo, que sería algo fundamental, pues meter algo de agua, algo... Sí, algo variadito, Sí. o un poquito con menos azúcares como estaban comentando, Eso es. ¿no? Igual el zumo, por ejemplo, que es algo nutritivo y que está bien, pues sin tanto azúcar. Pues ya veis, aquí en el público la cosa está calentita. Recuerden que nos pueden llamar y participar en nuestro siguiente programa. Retomamos en la mesa. Bueno, pues sí que está un poco calentita la cosa. Había una señora del público que decía que las empresas lo que quieren es hacer dinero. Vivimos una época de crisis. No sé si con la crisis tienen tentación de empeorar los menús, pero bueno, si esto debe o no provocarnos miedo, Carmen, no, lo hacen Vamos bien a ver. No. las empresas. Normalmente hay una pauta en la que se especifica algunas limitaciones. Por ejemplo, hace 15 o 20 años en los comedores de los colegios escolares era muy habitual que de postre se sirviera un dulce, bollería. Esto hoy ha desaparecido. Sí. Y existe una normativa que regula que esto sea así. Eso no quiere decir que la situación hoy sea ideal, ni muchísimo menos, hay que seguir avanzando y de hecho hoy todavía la presencia de frutas y verduras o de pescado es insuficiente, es por debajo de lo que sería deseable. Otra cosa sobre la que habría que trabajar es cómo se presentan estos platos, que además no son los que mejor aceptan los chavales, para que además no solamente se sirvan y aparezcan escritos en el menú, sino que además los chicos, las chicas se los coman y los coman a gusto. Bueno, entonces ahí, sí. déjame puntualizar solamente una Carmen, te dejo. última cuestión, y es que el comedor es una experiencia, el comedor del colegio, en la que es incomparable como marco en el que los chicos y las chicas, junto con los demás usuarios, aprenden a comer y a aceptar platos que a lo mejor en su casa no aceptarían. Así que es una tarea, un espacio educativo que sería muy interesante que también aceptáramos que es Bueno, así. una valoración final sobre este tema, responsabilidades, colegios, padres. Tú comienzas. Yo desde luego insisto en que la enseñanza está en la familia y solamente diría lo importante de lo más básico es una cesta de la compra correcta. Estamos hablando de todas estas finuras de los comedores y las cestas de la compra, si vemos un poquito, se debía hacer un programa solamente de lo que es una cesta de la compra correcta, que es muy sencillo, muy sencillo. Perfecto. Y es simplemente que haya, por lo menos en un segundo digo, que tenga muchos colores de productos frescos, de frutas y de verduras. Poca caja, poca bolsa y ningún refresco. Perfecto. Con solo eso, por lo menos, empezamos a arrancar. Empezaríamos bien. Elena, tu valoración Paloma, final. Perdona, Paloma. Digo Paloma, sí. Si no te gusta que te cambie el nombre, venga, te lo no me mantengo. importa, no me importa. A ver, yo estoy muy de acuerdo con todo lo que dicen, Sí. pero es que el comedor escolar es muy problemático. ¿Por qué? Porque tenemos un tiempo, muchos niños comiendo, muchos turnos. Entonces el cuidador de ese comedor no tiene tiempo nada más que poner la comida en el plato, quitar, poner el otro para que entre el siguiente turno. Y entonces esa educación de esos monitores que están en esos comedores... A ti te parece esencial. Claro, porque los Perfecto. comedores empezaron siendo atendidos por padres y madres. Y ahora ya no, ahora ya se Y han ahora, pues profesionalizado. bueno, y entonces y- la preparación que tienen, pues a veces deja mucho que desear. De acuerdo, el profesor, ¿qué opina sobre esto? Valoración final, Pues Iñaki, rápidamente. yo comparto lo de que se ha mejorado y se ha avanzado mucho, pero por encima de eso yo pondría que evidentemente todo eso tiene que mejorar, pero muchísimo en todos los ámbitos. Carmen, tu última valoración, rápidamente, ya, la final. Dedicar 5 minutos más a preparar alimentos, a comprar alimentos en familia
que nos acompañen los chavales y consumirlos juntos son los 5 minutos de más mejor invertidos en la salud de la familia de nuestros Estupendo. chavales. Pues muchísimas gracias a los 4 por haber estado conmigo. Un placer enorme haber compartido este tiempo. Pero ojito, que antes de terminar vamos a ver qué tal están los pinchos que están haciendo los chicos. Vamos a ver si me han trabajado o no me han trabajado. Que yo de vez en cuando de reojo miraba, digo, las chicas han trabajado más, me parece a mí, ¿eh? Tú te has dedicado a comer más que otra cosa. No. ¿No? No. ¿Me estás engañando? Bueno, ¿habéis probado algo de lo que habéis hecho o no? ¿No? ¿No habéis probado nada? No. O sea, lo probamos, pero quieres probarlo, ¿no? ¿Cómo que no quieres probarlo? No se preocupen, sí. Lo pruebo yo. Quiero decir con esto que si alguien tiene que morir, pues ya muero yo. Aunque yo creo que como el material es muy bueno, la fruta está también riquísima. ¿Quieres probar un poco la uvita o algo? No. Nadie quiere probar nada, por Dios. Me temo lo peor, Adela, pero yo voy allí, ¿eh? Soy un profesional de pies a cabeza y yo me voy a comer este pincho. Bueno, la uva está buena, oye. Oye. Esto está rico, Adela, ¿eh? Vamos a hacer una cosa, si te parece bien, Adela. Vamos a dar consejos a los padres para que la alimentación de los críos sea realmente la correcta. Te dejo a ti, venga. No sé si estará bueno el pincho, pero tiene una pinta estupenda. ¿Qué quieres que les diga? Luego me guardas uno y ya me lo como yo. De las chicas mejor, ¿eh? Pues efectivamente, siempre nos preguntamos qué es lo que hay que hacer. Pues haces esas 5 preguntas que yo les voy a recordar muy brevemente. ¿Dedica usted tiempo suficiente al desayuno, que es una comida básica en la alimentación infantil? ¿Conoce el menú del colegio de la Icastola? ¿Contiene su dieta todos los grupos de alimentos? Frutas, verduras, también las legumbres, los pescados. Se limita el consumo de dulces y chucherías, que al final solamente tienen esas llamadas calorías vacías. Y luego, si se predica con el ejemplo, si sus hijos les ven que ustedes comen sano, sus hijos harán lo mismo. Bueno, amigos, estoy francamente emocionado porque voy a presentar ahora a 2 actores maravillosos de la casa que se han hecho famosos interpretando a 2 descerebrados de mi pueblo, de Baracaldo. Yo soy el tercero, como se pueden imaginar. Recibamos como se merecen a Javier Antón y Diego Pérez. Cachis, bienvenido. Muchas gracias, bien hallado. Por favor, por favor. Gracias. Bueno, ¿sabéis dónde estamos, no? En Miramón. Ahí estamos, muy bien. Sí, ¿ves? No son tan descerebrados, es que los de Baracaldo en el fondo son macetones. Oye, que digo yo, Javier y Diego, chicos, que ¿tenéis tiempo entre sketch y sketch de venir a un programa encima? Hombre, yo creo que es complicado. De hecho, yo creo que nos han ajustado un poco los horarios hoy para venir. Pero, sí, ¿no? Pero aquí estamos. Pero aquí estamos. Sí, señor, como corresponde. ¿Por la calle cómo os llaman? ¿Por vuestros nombres o por los nombres de los personajes más bien? Cuando me llaman Javi me sorprendo, coño. Sí, ¿no? Sí. Me llamaba así yo y tal. Sí, me suelen llamar más, no sé, poligonero, descerebrado, sí, esas cosas. Jonan. A mí también me llaman Jonan. También. Digo que soy el Chori. Digo, es Chori, es verdad. Sí. Bueno, chicos, estamos en un programa de consumo y por lo tanto lo que vamos a hacer es hablar de consumo, porque todos somos consumidores y la gente que trabaja en la tele y que se hace famosa como ellos también, y de vez en cuando se supone que algún problema tienen que tener. Y lo primero que vamos a preguntarles es eso, que nos declaren, que hagan testimonio de qué problemas han tenido de consumo y cómo los han resuelto. Empezamos contigo, Javi, a ver. Yo he de reconocer que no he tenido muchos problemas de consumo, pero recuerdo uno bastante sangrante. Es que, ¿sangrante? Joder, sí, a ver, mi chaval y yo, teníamos una boda, fuimos a comprar un chal reversible, sin etiqueta. Fuimos a la boda, jijijaja, y lo llevamos al de 2 días o 3, no me acuerdo, a la tintorería. Sí. No te preocupes y tal, y vente al día que te lo entregamos. Lo lavaron, mi chavala fue a recogerlo, yo estaba con ella de testigo, y en vez de ser un chal, era algo acartonado, que había cambiado de color, vamos, que se lo habían cargado. ¿Este es tu chal? No, este no es mi chal. Que sí, que este es tu chal. Que no es mi chal. La encargada, no sé qué, os habéis cargado el producto. Era un producto de seda natural, que como yo no tenía ni idea, la verdad, pero no se puede lavar con agua. Muy puesto en esas cosas. O sea, hay que hacerlo... Tú no tienes cara de lavar, ¿no? No, yo tampoco. Y hay que lavarlo en seco. Y se lo cargaron. Y cuando les amenazamos con una hoja de reclamaciones, con ir a la oficina del consumidor, pues dijeron que no, tranquilos, tampoco hay que ponerse así. Se achantaron. Eso es, totalmente. Y bueno, al final, no sé, llegaron a un acuerdo con la tienda donde lo compramos y nos pagaron el 3/4 partes de lo que había costado. ¿3/4 partes? Sí, ni siquiera el precio total, eso es. Bueno, pues mal, Javi, o sea, muy mal. Hicisteis bien en presionar, pero lo correcto hubiera sido que hubierais pedido la hoja de reclamaciones
y demostrando que ellas se habían cargado el chal, os tendrían que haber pagado el precio total. Esto ya sabes lo que significa, que tienes que ver consumidores más a menudo. A partir de ahora no te lo puedes perder. Sí, de acuerdo. Yo tengo una pregunta que es un poco leyenda urbana. ¿Realmente sirve para algo ir a la oficina del consumidor? Sí, sirve para mucho, Sí, sobre todo cuando se trata de cosas como las tuyas, de establecimientos comerciales y tal, son siempre muy temerosos de que les puedan reprimir o de que les puedan poner una multa, y desde luego no quieren nunca problemas con los clientes. Entonces, que funciona. Funciona. Y el hecho de hacerlo, además, yo creo que es una pauta de conducta para ellos que luego siguen a menudo. ¿Tú qué problema has tenido, Diego? A ver. Bueno, pues yo voy a ser sincero y voy a decir que la hoja de reclamaciones me la pusieron a mí. ¡Toma ya! Porque yo, confieso, trabajaba en una tienda de ropa, que no voy a decir el nombre ni nada parecido. Sí. Y por aquella puerta entró un señor que yo creo que estaba en proceso de adelgazar. Entonces tenía como ciertos problemas todavía para encontrar pantalones. Y yo, pues muy amablemente, como buen dependiente que era, simpático donde los haya, pues intenté ayudarle. Y el señor estaba preocupado, que no encuentro pantalones, no sé qué, no sé cuándo. Digo yo, pues no te preocupes, porque creo que tenemos un pantalón que da un poco más de talla. Yo te lo traigo, te lo subo, te lo pruebas y a ver qué tal. El señor hizo el esfuerzo, se lo intentó poner, y al ver que aquello no subía, pues yo creo que se ofendió, porque me dijo que cómo se me había ocurrido subirle aquel pantalón si ya sabía yo que a él no le iba a valer. ¿En qué momento? ¿En qué momento me ha subido este pantalón para...? Bueno, me puso una de reclamaciones ofendidísimo porque yo le había tenido un pantalón que a él no le valía. Digo, ¿yo qué culpa tengo, señor? Si yo se lo he dicho que se lo pruebe. O sea, con toda la buena intención. Yo, de verdad que fue con toda la buena intención. Eso te salva. Tuve mala suerte. Nosotros en un programa como consumidores siempre nos ponemos de parte del cliente, esto es obvio, pero yo creo que aquel cliente era quizá demasiado sensible y te malinterpretó. Yo creo que sí. Así que te vamos a salvar. Esta vez te salvamos, Diego. Muchas gracias. Bueno, os vamos a poner a prueba, pero no voy a ser yo, que yo soy el que se lleva la fama, pero otros son los que cargan la lana. Y hay una persona que os va a apretar las tuercas de verdad para saber si estáis o no puestos en materia de consumo. ¿Preparados? Pues venga, adelante, Adela, por favor. Con un abracito y un beso, Claro, hola. Guapa. Gracias por venir, a nuestro primer programa, por invitarnos. Yo te hubiera comprado los pantalones con esa carica que tienes de buena gente. Es que es yo te así. los hubiera comprado, Bueno, aunque no me hubieran regalado, entrado. Exacto. Ya, si estaba adelgazando, igual en el futuro le hubieran valido. Yo Claro. tampoco, ¿Es el profesor? Bueno, yo vengo a apretar las tuercas. Sí, por favor. Tú lo has dicho y vamos a ir con unas pequeñas preguntas. Muy bien. Os vamos a dar 3 opciones. Vosotros tenéis que dar, entre los dos, consensuáis, me dais una solamente. miramos. Esto es. Venga, vamos a empezar. Son situaciones muy sencillitas. Vais a comprar una camisa en una tienda y veis que, bueno, pues que la prenda está mal etiquetada. ¿Qué precio deberíais pagar? A, lo que marca la etiqueta. B, lo que os dicen en caja. C, un precio intermedio. Esta tiene Al trampa. regateo. Oye, regatear, ¿a ti se te da bien? Bueno, me cuesta, Ya está. Lo que Ya. marca la etiqueta. Lo que marca la etiqueta sería Hoy se han la puesto A. serios y todo, ¿no? Lo Es que habéis marca la acertado, muy etiqueta. bien. Muy bien. Muy bien. Bueno, atención, vais al banco y os da una preciosa tarjeta de crédito nueva, reluciente. La pregunta ¿es obligatorio firmar la parte trasera de la tarjeta? A, no, pero es conveniente. Opción B, no. Y además las asociaciones de consumidores aconsejan que no se firmen, porque así no se puede falsificar la firma. O C, sí, es obligatorio firmarlas. Consensual. Sí, me encanta. Es para cómo hoy, es para se hoy. ponen ahí a Yo digo que pensar. la B. Él dice que la B. Yo, bueno, la B. La B, o sea que no, pero que las asociaciones de consumidores además no lo... ¡Pues es correcto! Oye, han venido Son empollados. buenos, sí. Yo creo que les han cogido las Sois las buenos. tarjetitas. Tengo que te lo prometo confesar que no. que hubiera dicho la C. Vale. Porque- Bueno, ahora os voy a decir una cosa, que vosotros os llamáis efectivamente Javi y Diego, pero si os ponemos estos, vamos a pedir que os metáis un poquito en la piel del Chori y del Jonan, porque esto es lo que a vosotros os pone reciclados, ¿no? Eso es, Os ponéis reciclados. Bueno, ahora sois el Jonan y el Chori. Y estáis de cena en un restaurante. Espera. ¿Somos Iván y el Chori? Sí, soy los dos. Sí, muy bien, ahí te he visto. Pam, pam, pam. Un día me tienes que enseñar cómo va esto, ¿eh? Estáis de cena en un restaurante. El camarero yo creo que está un poquito contento. Estará de fiesta también el camarero. Se le cae el vino y os mancha los pantalones. ¿Qué hacéis? 3 opciones. Pasáis de todo, porque vais a seguir celebrando vuestra fiesta y a vosotros nos amargan con esa tontería. B, pedís una indemnización. Y C, amenazáis con llamar a vuestros amigos de Baraca y exigís que os inviten a una Red Bull para compensar. D, le destruimos. No te confundas, con le destruimos. Esta peña de consumidores
que vosotros proponéis, efectivamente, la B podría ser la buena, pedir una indemnización, pero desde luego... La C... La C, la Red Bull, no me líes a la gente. La C fijo. Hay que pedir una indemnización, pero lo han hecho. Lo habéis hecho fenomenal. Valoración, muy bien, hay que declararles más que aptos, ¿no? Notables, sí, diría yo. De todas maneras, si tenéis dudas, los sábados ya sabéis que aquí estamos, consumidores, para cualquier cosita. Incluso dudas legales. Correcto, positivo. De acuerdo. Con el tercer descerbero de Baracaldo y Adela, ¿de acuerdo? Un aplauso para los dos que han estado soberbios. Gracias por haber venido, chicos. Gracias. A ti. Me invitáis a algo, ¿no? Ahora en Sí, Málaga. hombre, por supuesto. Venga, pues nos vamos los tres mogollón ahí. de gente allí. Venga, pom, pom, pom. Nos invitan. Bueno, nos vamos a poner ahora un poquito más serios porque toca hablar de la dichosa crisis y de sus consecuencias, porque seguro que muchos de ustedes ya lo han vivido, ¿no? Llega la cuesta de septiembre y de repente entra la hipoteca, pagar el coche, el crédito para aquel viaje, algún gasto imprevisto, no nos llega para pagarlo todo. Y claro, aunque no quiero dramatizar, ¿de dónde podemos sacar ese dinero que necesitamos para hablar de este tema? Pues tenemos, yo creo que la persona más adecuada, José María Mújica, que lleva más de 2 décadas como director de la Organización de Consumidores y Usuarios. Buenas noches, José María. Buenas noches, Carlos. ¿Cómo estamos? Bien. Te recibimos con aplausos y todo, ¿eh? Gracias. Bueno, ¿qué pasa con el tema de los créditos? Este es uno de los temas más duros para los consumidores. Sí, sobre todo en esta época de crisis realmente estamos notando que cada vez recuesta más trabajo y cada vez las condiciones para los consumidores son más duras. Efectivamente. Yo creo que este es uno de los temas de mayor interés general y nos lo va a demostrar precisamente Adela con lo que nos va a comentar a continuación. Cuando quieras, Adela. Gracias. Bueno, pues efectivamente, según la última encuesta del Instituto Nacional de Estadística, casi un 42% de las familias vascas y un 37% de las navarras tenía dificultades para conseguir un crédito. Como podrán imaginar, estas cifras han aumentado, se han incrementado a raíz de la crisis. Para paliar esta situación, muchos que han hecho recurrir a los llamados créditos rápidos. Otros, sin embargo, intentan conseguir un nuevo crédito en su banco, el de siempre. Pero ¿son estas todas las soluciones que hay? ¿Qué ventajas nos ofrece cada una de ellas? En Consumidores nos hemos propuesto un reto: obtener 3.000 euros de crédito lo antes posible y, sobre todo, al mejor precio. Para ello hemos investigado a fondo las opciones que se nos ofrecen, tanto en la banca tradicional como en las empresas de créditos rápidos. Atención a las diferencias. Cofidis, buenas tardes, la tienda Finan, ¿qué puedo ayudarle? Hola, buenas tardes. Mire, llamaba para pedir información con el objetivo de solicitar un crédito personal. ¿Cuál es el importe que usted solicita? 3.000 euros. Necesito un préstamo de 3.000 euros. ¿Qué requisitos tengo que cumplir? Un requisito indispensable es que tenga la nómina domiciliada con nosotros, ¿vale? Que es algo clave. Y luego vemos también que tenga la posibilidad de ver si con los ingresos que tiene es capaz de hacer frente al pago de las cuotas. ¿Y la dirección para poder enviarle la documentación? Ese documento es un contrato que va a tener que reenviar firmado con sus datos personales, profesionales y con las 3 fotocopias adjuntas que le piden. Fotocopia del DNI, copia de su última nómina y de un extracto bancario. Importante que me tienes que traer tú una copia del DNI, las 3 últimas nóminas y declaración de la renta. Para que nosotros podamos empezar a mover el expediente necesitamos que nos autorices. Es una plantilla que nos sale aquí, que aquí la firmaríamos. ¿Con qué rapidez puedo hacer yo el dinero, al préstamo? Cuanto antes nos la envíe, se revisa y se le hace la transferencia en 24 horas. Con toda la documentación en la mano, 48 horas tendremos una respuesta y en 72 horas pues, tendríamos ya el dinero abonado en la cuenta. Notificación de intereses, comisiones de apertura... Especificado en la solicitud, no hay gastos de apertura, mantenimiento ni cancelación. Una comisión de apertura de 0,50, estamos hablando de unos 15 euros. Las amortizaciones con nosotros son libres, tú puedes amortizar. ¿No hay comisión de cancelación? No hay comisión de cancelación. ¿Hay algún caso en que se deniegan créditos? Se va a mirar todos los datos que usted me ha aportado, entonces es posible que ahora es viable, pero luego no se le pueda conceder. No es lo mismo, por ejemplo, pues una persona que necesites para comprarte un coche, comprarte una televisión, o una persona que vemos que ya tiene dificultades a la hora de pagar y necesita nuestro préstamo para hacer frente a otras deudas. Vale, pues nada más. Muchas gracias. Venga, un placer. sí, muchas gracias. Muy amable, buenos días. Gracias, buenos días. Conclusión. En una empresa de créditos rápidos pagaríamos 160 euros al mes, mientras que en nuestro banco o caja de ahorros la cantidad se quedaría en 134 euros mensuales.
Por tanto, sobre los 3.000 euros solicitados acabaríamos abonando 840 euros de más si optamos por un crédito rápido, 605 euros por encima de lo que pagaríamos si nos decantamos por nuestro banco o caja habitual. A ver, atención, porque es que el resultado del estudio de consumidores es muy llamativo. Como podemos ver en la tabla, la cuota mensual por un crédito de 3.000 euros en nuestro banco, en nuestra caja de ahorros, es de 134 euros. Y la cuota por un crédito rápido por la misma cantidad es ya de 160. O sea que la diferencia, como pueden comprobar ustedes, es notable, ¿no, señor Mújica? Es importante. Es muy importante, y sobre todo hay un aspecto que yo creo que también hay que destacar, no solamente porque estamos hablando de prácticamente 700, 800 euros más en lo que es el total del préstamo. Es una cosa importante el ser capaces a la hora de pedir un crédito, hacer el cálculo de lo que nos va a costar el total de lo que hemos pedido, ¿no? Bueno, ahí lo tenemos. El total implicaría, por nuestro banco o por nuestra caja de siempre, 3.235 euros, y sin embargo, en el crédito rápido nos iríamos hasta los 3.840 euros. Una diferencia en el total de 605 euros. Esto quizás todavía llama más la atención. Sí, y sobre todo también que muchas veces hay que tener mucho cuidado también con la empresa con la que intentamos refinanciar o hacer el nuevo crédito, porque es que a veces, y lo hemos podido ver, las condiciones también se cambian. Incluso el riesgo que a veces se corre es un crédito personal por la compra de un televisor, convertirlo, por mor de esta modificación, en un crédito con garantía hipotecaria. Es decir, que lo que estamos poniendo en riesgo es algo más que la pérdida del bien que hemos comprado. Podemos haber poner en riesgo incluso la propia vivienda. Es decir, que es muy importante saber exactamente qué paso vamos a dar y no precipitarse, porque el riesgo que podemos correr es realmente importante. De todas maneras, ¿qué es lo que justifica que una persona, en vez de acudir al banco habitual con el que trabaja o a su caja habitual, decide ir a un crédito rápido cuando la diferencia en dinero es una diferencia importante? ¿Por qué lo hacemos? Bueno, quizá también haya un componente afectivo, en el sentido de que muchas veces nos da un poco vergüenza reconocer que estamos en una situación más o menos precaria, y entonces es más fácil acudir a alguien que sabemos que no va a hacer preguntas, aunque luego evidentemente nos van a cargar las condiciones que ellos pretendan o que ellos quieran, ¿no? Lo que sucede es que hay alternativas, hay otras opciones mucho más interesantes que de alguna manera importa conocer, porque está claro que hay posibilidades de, incluso pasando esa pequeña vergüenza de decir, oye, que necesito que me eches una mano, pues está la familia, está incluso la propia empresa, aunque hoy es difícil que una empresa adelante la norma, bastante tenemos con que conseguir que no nos la retrasen. Entonces, evidentemente, hay opciones que conviene conocer y que de alguna forma pueden hacer que ese préstamo no sea tan importante. Vamos a ver si nuestro público conoce o no la existencia de estas opciones, si alguna vez han estado en esta situación, cómo lo resuelven. Adela, cuando tú quieras. Así es, estoy muy bien acompañada de Susana, que viene desde Hendaya, es administrativa, desgraciadamente ahora no tiene trabajo, pero enseguida lo vas a encontrar, no te preocupes. Y estamos hablando de esos créditos rápidos, no sé qué opinión te merecen. Bueno, yo en principio pienso que la gente está abusando de ellos. Porque, bueno, hasta ahora la gente ha vivido bien, ha podido permitirse unos lujos, vacaciones, gastos. Ahora, con el tema de la crisis, la gente pues quiere seguir manteniendo ese nivel de vida. Vivimos por encima de nuestras posibilidades. Vivimos por encima de nuestras posibilidades. Entonces, la gente lo que hace es solicitar estos créditos que son rápidos, que te los dan sin ningún problema, para poder seguir manteniendo ese nivel de vida. Caprichitos, de alguna manera. Caprichitos. Y cuando no se puede, no se puede. Igual hay gente que también lo hace por pura necesidad. Puede ser, pero pienso que hay igual otras necesidades, o sea, otras maneras de solicitar esos créditos. ¿A ti no te daría vergüenza ir a tu banco de toda la vida y decirle, mira, estoy en apuros? No, yo por ejemplo podría ser que se me ha estropeado un frigorífico en casa, tengo 3 niños, necesito un frigorífico. Entonces, en vez de coger y irme al banco, pues hay otras opciones, como en los propios hipermercados, pues con las tarjetas te dan aplazando el pago en 20 meses o 24 sin intereses. Hay otras opciones. No cogerías entonces. No. Vamos a preguntarle también a otro de nuestros invitados, a Javi, es técnico de una empresa aeronáutica. Francisco Javier Villena, vienes desde Vitoria-Gasteiz. Así es. ¿Tú cogerías un crédito de estos, un crédito rápido? Viendo los datos que ha presentado José María, desde luego no, porque es evidente que a la larga vamos a pagar un 20 o un 30% más de lo que pagaríamos en un banco tradicional. ¿Y qué habría que hacer con estos créditos? Pues igual que en el tema anterior se ha hablado de intervenir en este tipo de máquinas expendedoras y tal, también habría que igual meter mano en el tema este de las comisiones leoninas o créditos abusivos. Regularlo de alguna manera, desde la administración. Sí, sí, sí.
bueno, pues me parece una cosa puede que interesante. No sé si nuestro experto en la mesa nos puede avanzar algo sobre este asunto. Adelante. Muchas gracias, Adela. Yo creo que sí, ¿no? Que algo podemos... Tú insinuabas, bueno, decías antes que hay otras fórmulas también. Acaba de apuntar una idea que con bastante frecuencia puede ayudarnos a resolver una situación imprevista, que es precisamente aplazar el pago gracias a la utilización de la tarjeta. Normalmente podemos negociar en las condiciones de la propia tarjeta que ya tenemos previas, podemos negociar el aplazamiento, incluso el pago fraccionado. Eso puede subir un poquito, pero nunca jamás va a llegar a los niveles que se llegan en los casos de los créditos urgentes rápidos, sobre todo cuando, y yo quiero decirlo claramente, cuando estamos hablando de empresas de reunificación de deudas. A ti son las que más miedo te dan, ¿no? Más que las de crédito rápido, las de reunificación. Desde luego optaría. Pero por lo que has dicho, porque a veces, y perdona por interrumpirte, es por dejarlo bien claro, porque a veces al reunificar créditos, digamos que de muy pequeño valor, entran dentro de la categoría hipotecaria y puedes perder tu casa por un viaje, por decirlo así. Por ejemplo, ¿no te imaginas la cantidad de casos que estamos recibiendo últimamente en la OCU de gente que tiene en riesgo su vivienda, una vivienda que prácticamente ha sido suya desde tiempos inmemoriales, incluso de su propia familia, y que por una cuestión de estas está hipotecada, no puede atender al pago, se ejecuta la hipoteca y el riesgo de pérdida es bastante considerable. Y es muy triste que por financiar unas vacaciones, por financiar un electrodoméstico, por importante que sea, lo que pongamos en riesgo sea precisamente la propia vivienda. Pues ojito con esto, la primera advertencia sería esa: cuando piensen en una reunificación de crédito, ojo con lo que van a poner en compromiso, porque es su propia casa, a veces por gastos que son muy menores. Total, si nos da vergüenza ir al banco, José María, si resulta que los créditos reunificados tienen su peligro y los créditos rápidos son muy caros, habrá que aconsejar también a la gente que haga otras cosas, ¿no? Que le pida el dinero a un cuñado, si se lleva bien con él. Yo la primera cosa que aconsejaría sería esa: el entorno familiar puede echarnos una mano. Y en este caso, yo siempre digo que a la hora de pedir a un familiar, a un amigo, a alguien muy cercano eso, lo hagamos con la mentalidad de que lo hacemos a nuestro peor enemigo. Y me explico. Yo, cuando hago esto, debería siempre tener en cuenta que debo firmar un documento, porque si las cosas van bien, ese documento no existe. Pero si se tuercen, por lo menos que exista constancia de que yo le voy a garantizar que si él ha hecho el esfuerzo de dejarme 3.000 euros, lo ha sacado de su cuenta, por lo menos que ese dinero en mis manos pues le va a rentar por lo menos la misma cantidad que podría rentarle en el banco. De alguna forma, yo creo que hay que echarle un poco de imaginación y, sobre todo, algo muy importante es conocer todas las posibilidades a través de lo que son los estudios, los análisis comparativos. Perfecto. Bueno, y también recordar que José María decía que también se puede pedir un anticipo a la empresa, ¿eh? Sí. Bueno, oye, yo quiero aprovechar tu presencia aquí para preguntarte, las organizaciones de consumidores y usuarios, tú presides la OCU, ¿qué papel tienen que jugar, qué papel están jugando en este momento en la sociedad actual? La verdad es que deberían jugar un papel quizá más importante del que realmente juegan, porque si realmente todos los consumidores, y alguien muy importante dijo que todos lo éramos, si fuéramos conscientes de la fuerza que tenemos con nuestra capacidad de decidir, de actuar sobre el propio mercado, yo te aseguro que las cosas empezarían a cambiar, Carlos. Muchas gracias, José María. Bueno, que sepan ustedes que programas como el nuestro aquí en ETV2 intentan precisamente conseguir lo mismo, y que por eso los estudios de consumidores están ahí para apuntalar lo que sea necesario y para echarles una mano, porque queremos ser sobre todo útiles. Y ya saben... ¿Me dejas una cosita, Sí, Fernando? cómo no. Carlos, creo firmemente que la apuesta que ha hecho ETV, una televisión pública, por un programa de esta naturaleza, yo no puedo decir más que enhorabuena, y ojalá haya suficiente paciencia como para que este programa cale. Realmente es algo muy importante el paso que habéis dado. Muchas gracias, José María.
En cuanto los directivos me inviten a cenar, yo se lo cuento esto, no te preocupes. Lo saben ya, ¿eh? Si necesitan dinero rápido, tienen varias opciones. Pueden conseguir un préstamo de una persona de confianza, pueden pedir un anticipo, pueden negociar otro crédito con su entidad bancaria de siempre e incluso plantear la posibilidad de pedir un crédito rápido. Pero en cualquier caso, recuerden que es muy, muy importante analizar con cuidado las condiciones, porque el coste que conlleva cada opción puede ser muy diferente. Gracias, José María, por haber estado con nosotros y por haber resuelto estas dudas. Hasta siempre. Hola, Adela. Hola, qué gran frase, la última del invitado. ¿Cómo me ha gustado eso de que el programa dure mucho tiempo? Y además va a durar, ya verás cómo sí, va a durar. Ojalá. Va a acabar con nosotros, 40 años estaremos aquí. Bueno, se preguntarán ustedes qué es esto del valor añadido, ¿a que sí? Bueno, pues es muy sencillo. Es una parte del programa en la que les vamos a contar curiosidades, datos prácticos que están relacionados pues, con la vida cotidiana que tal vez pues, ustedes desconozcan. Les vamos a ofrecer consejos útiles y lo que más me gusta, que es desmontar mitos y leyendas urbanas en torno al consumo, que las hay muchas, ¿eh? Mitos y leyendas urbanas, suena bien, ¿eh? Y también vamos a responder a una consulta sobre temas legales que ustedes nos planteen. Para ello contamos con un gabinete jurídico que va a responder a estas dudas. Sí, dudas, por ejemplo, como esta. Imagínense la situación. Hemos aparcado el coche en un parking y cuando vamos a retirarlo nos encontramos con un rayón que nosotros no hemos causado. Reclamamos en el parking y estos se niegan a asumir el coste de reparación. ¿Podemos hacer algo? La respuesta es sí. Es fundamental conservar el ticket y denunciar los hechos en el acto al recoger el vehículo ante el personal del aparcamiento. Y hacerlo además por escrito con la oportuna hoja de reclamaciones. No hay que salir del estacionamiento sin constancia escrita de la reclamación. Y será mejor aún si se denuncian los hechos en la policía a la salida. Si desde el parking se alega que ha sido otro vehículo el que ha causado el daño, no importa. Entre los deberes de estos equipamientos está el de restituir el vehículo en el estado en el que accedió al parking. Eso sí, este deber no incluye accesorios no fijos y extraíbles como reproductores de música o teléfonos móviles. Tras cumplimentar la reclamación, conviene que solicite un presupuesto de reparación y vuelva al parking a reclamar la cuantía concreta, ya sea por vías extrajudiciales o a través de un abogado o de las oficinas municipales de información al consumidor. En última instancia, puede acudir a la vía judicial. En cuantías inferiores a 900 euros es posible hacerlo sin abogado ni procurador. Normal. Es así, ya lo han visto ustedes, un contratiempo como este puede solucionarse fácilmente siempre que conozcamos nuestros derechos y naturalmente siempre que los ejerzamos. Por supuesto, así que ya sabe, si usted tiene alguna duda legal, quiere resolverla, llámenos, que tenemos un gabinete jurídico propio que va a responder a su consulta. Qué bien, ahora me toca a mí ponerte a prueba a ti. ¿Qué miedo me das? No, es una cosa... ¿Qué miedo me das? ¿Tú sabes lo que es un código de barras? Bueno, pues este es el logo, nuestro logo, el logo de consumidores. Ya, sí. Pero ¿sabes qué significan las barras? ¿Para qué sirven las barras? La verdad es que nunca me había parado a pensarlo, porque al final está en todas las cosas, en el súper, en todas las tiendas, en todos los productos que utilizamos, no me lo había planteado. Reconozco que a mí también me pasa lo mismo, y a muchísima gente. Yo casi nunca me fijo en esto, pero vamos a estar atentos a estos códigos de barras. Todo está registrado, desde bicicletas hasta bolsas de sangre, pasando por alimentos, artículos electrónicos y un largo etcétera de productos. Como si de un código Morse se tratara, son pegatinas con unas barras verticales y unos números. Las dos primeras cifras identifican el país donde el fabricante está registrado, las 5 siguientes a la empresa, las 5 posteriores se refieren al producto con datos sobre el tamaño, envase y nombre, y el último número es un dígito de control. 7 décadas después de la aparición del código de barras, la posibilidad de error de un lector es mínima, un fallo por cada 3.000 millones de operaciones. Si lo hiciera una persona, el margen de error sería de 1 entre 300. Por ello, el código de barras es en la actualidad el medio más eficiente para registrar productos. Y mira, los códigos de barras llevan tanto tiempo entre nosotros que hay gente que hasta las personaliza. Hay una empresa en Japón, que ya sabes que lo hacen absolutamente todo, los japoneses. y se ha hecho famosa porque te hace las barras, el código de barras, a medida de tu negocio. Que tienes una empresa de artículos de surf, te hace esto. Súper bonito, a mí me parece bonito. Hola, ¿no? Que por ejemplo tienes un hotel, un lugar paradisíaco con una cascada, un entorno precioso.
pues te ponen esto. Mola, bonito. mola mucho. Digo yo que podríamos hacer, bueno, el nuestro propio de consumidores, uno para el Guggenheim, para Bilbao, otro para la Concha, por ejemplo, el Artium de Gasteiz. Claro, en Baracaldo las chimeneas, que ya no hay de altos hornos. Sí, bueno, una reminiscencia, sí. De todas maneras, yo creo que la mejor, para mí, la mejor técnica para vender muy bien, correctamente un producto es esta que vamos a ver a continuación. Fíjate. Sí, ya verás. Esto es publicidad subliminal. Ustedes fíjense bien en que aquí, en la fotografía, parece simular un par de cositas que nos gustan mucho a todos, que son muy apetecibles. Y claro, pues como son muy apetecibles, pues está claro, ¿no? Pues pero, se vende sola la que cerveza, no, porque que dices... Carlos, perdona. ¿Qué? Ahí te he pillado. ¿Por es qué? que la publicidad subliminal no existe, es ¿Cómo una de que no? estas leyendas urbanas. Pues curiosamente, este anuncio que también es de cerveza, de subliminal no tiene nada. Es muy obvio, que igual, no sé si lo ves. ¿El qué? Esto, ¿tú qué crees que es esto? Esto es una... Esto es una jarra. ¿Qué va a aquí, ser una jarra esto? Y este es el asa de la jarra. ¿Esto el asa de la jarra? Lo que pasa es que se supone que los hombres vais a lo que vais. Y se supone que igual solamente sois los hombres los que bebéis cerveza, que a las mujeres también nos gusta. Pues de subliminal no tiene nada, solamente es un efecto óptico. Claro que está cogido por arriba y el asa de la jarra Claro, parece como tal. si fuera Bien, el ¿lo biberón ves? de mi hija, sí, efectivamente. Exactamente. Sí, ya. Veo que te ha gustado. Pues Ya, ya. no te vengas arriba, No lo veo claro, ¿eh? que se nos acaba el programa. ¿Se nos acaba? No lo vas a poder ver Sí, más. Adela dice que se acaba el programa, esto es así. Bueno, Adela ya manda. saben, ¿eh? Pero el sábado que viene volvemos a estar aquí a la misma hora y también nos pueden escuchar en Radio Euskadi los sábados también de 3 a 4. Que tienen alguna duda, alguna sugerencia, nos pueden llamar, pero también nos pueden encontrar en eitv.com, en nuestra propia página, consumidores. Ahí estamos. Bueno, así que nos vemos el próximo sábado aquí en ETV2 a la misma hora, ¿vale? Un beso. ¡Agur! ¡Agur!